¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video más del curso de contabilidad para no contadores. En esta ocasión tenemos el tema del esquema de mayor o conocido como esquema T. Vamos a ver la parte teórica, la parte práctica y realizaremos algunos ejercicios. Si eres alumno o alumna, el video te sirve de repaso. Si es público en general, créeme que vas a aprender. Y si eres nuevo, te recomiendo que veas los videos anteriores para que estés en la misma sintonía de la información. Vamos a comenzar primero un poco de teoría y posteriormente nos vamos a la práctica. Sería la cuenta. ¿Qué es una cuenta? Eso es lo que vamos a aprender. Bueno, nosotros vamos a llevar contabilidad financiera para después pasar a impuestos. Ya habíamos visto que existen muchísimos tipos de contabilidad, pero para hacer todo eso necesitamos saber registrar las operaciones y necesitamos saber qué es un esquema de mayor porque lo vamos a utilizar. Dice, a través de la contabilidad financiera es posible poder presentar información financiera, información que se produce a través de las distintas operaciones que realiza una actividad, así como los eventos económicos identificables y cuantificables que le afectan y que este registro debe efectuarse con orden, clasificando debidamente las diversas partidas que integran los estados financieros. Todavía es un tema que no hemos profundizado. Las operaciones que la contabilidad cuantifica y registra originan aumentos o disminuciones en los recursos de la entidad. Activo, todavía no hemos visto ese tema, pero claro que lo vamos a ver. Así como en las fuentes de los mismos, ya sea externas, pasivo, o internas, capital contable. Por lo tanto, para cumplir con esta finalidad, es conveniente contar en contabilidad con un mecanismo que permita registrar los aumentos o disminuciones que sufre el activo, el pasivo y el capital, las cuales surgen como consecuencia lógica y natural de las transacciones efectuadas por la entidad. Este mecanismo es a través de la cuenta. Concepto de la cuenta, en donde se registran en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos o disminuciones que sufre el activo, el pasivo y el capital. Como consecuencia, las operaciones que realiza una entidad. Objetivos de la cuenta. El objetivo principal de la cuenta es controlar por medio de las anotaciones los aumentos y las disminuciones sufridos por cualquier concepto del activo, pasivo o capital, todos ellos como consecuencia de las operaciones realizadas por la empresa, proporcionando información detallada de los movimientos, dando la oportunidad de crear estados financieros claros y confiables relativos a la situación financiera de la empresa. Entonces, estos primeros párrafos, lo único que nos tratan de comentar es que la cuenta es como un lugar donde se realizan los aumentos o las disminuciones de las operaciones que la empresa realice durante sus actividades. Podemos decir que la cuenta sustituye al esquema T y al esquema de mayor. Elementos. Los elementos que integran la cuenta son variados, pero se encuentran relacionados, ya que todos y cada uno de ellos pertenece al mismo rubro del activo, pasivo o capital. Forma de cuenta. La cuenta se representa con una T, donde se registran los aumentos o las disminuciones de la cuenta según corresponda la naturaleza de la operación. Se llama T, pero también se conoce como esquema de mayor. Nombre de la cuenta. El nombre que se asigna a la cuenta debe dar una idea clara y precisa del valor o concepto que controla. Por lo tanto, habrá tantas cuentas como valores o conceptos que tengan de activo, pasivo y capital. Cuando se refiere al nombre de una cuenta, es cómo se va a llamar el esquema T o el esquema de mayor. Nosotros hasta ahorita en el curso no hemos visto las cuentas de activo, pasivo y cuentas de capital, así como las cuentas de resultados. Primero necesitamos aprender el esquema mayor, cómo se usa, y posteriormente tenemos que aprender, bueno, se van a aprender las cuentas. Entonces, vamos para ir con la teoría y a la vez a la práctica, necesitamos saber qué es un esquema de mayor o un esquema T. Para eso tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, para fines académicos, este es un esquema de mayor. Es una hoja donde existen varios esquemas T. Por ejemplo, aquí hay uno, o hay otro, y aquí otro. Si se dan cuenta,
consiste en un diseño donde hay una T y tiene una línea a la mitad. Obviamente tiene unos rengloncitos, ¿no? Renglones. Todo esto tiene ciertos nombres que más adelante lo vamos a explicar, pero este es un esquema de mayor. Para fines académicos así se realiza e incluso los venden en la papelería. Vamos a ver otro. Hay muchas formas de comprarlo y los diseños pueden variar, pero la finalidad sigue siendo la misma. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Aquí ya tenemos un ejemplo, pero ya está lleno. Pero por lo pronto ahorita no les he explicado cómo se llena. Aquí tenemos otro. Puede variar aquí el diseño de la parte de afuera, pero eso para nosotros por el momento no es importante. Solamente con que tenga el diseño como una T es más que suficiente. Ok. Nombre de la cuenta. El nombre que se asigna a la cuenta debe ser una idea clara y precisa del valor o concepto que controla. Por lo tanto, habrá tantas cuentas como valores o conceptos se tenga de activo, pasivo y capital. Entonces, si nos vamos a nuestro esquema, vamos a irnos a un esquema donde esté un poco más claro. Ok, vamos a ver un esquema. Mira, aquí está un paquete. Así lo vas a encontrar en la papelería. Por ejemplo, aquí, en esta parte de arriba pondríamos el nombre de una cuenta. Aquí en la parte de arriba. En este caso, pues nosotros, pues como no saben, bueno, ustedes no saben cuáles son las cuentas, vamos a suponer que la cuenta es caja. Entonces, aquí se pone el nombre de la cuenta. Después, partes de la cuenta. La cuenta representada mediante una T, conocida comúnmente como esquema de mayor, cuenta con dos columnas, un lado izquierdo y la otra del lado derecho, que se utilizan para registrar en ella los aumentos y disminuciones que sufren los conceptos del activo, del pasivo y capital para las operaciones realizadas. Entonces, nos vamos otra vez a nuestro esquema. Perdón, estos son los ejercicios. Dice que hay dos elementos más también. Una parte izquierda, que se dan cuenta que hay una línea en la mitad, parte izquierda, parte derecha. El nombre del lado izquierdo se llama debe. Solamente por decir izquierdo ya es debe. Si dices derecho, se llama haber. Cargos, abonos, movimientos y saldos de la cuenta. Cargos y abonos. El registro de las cantidades que surjan de las operaciones realizadas por la empresa deben anotarse según corresponda por medio de cargos y abonos. Entonces, siempre que se registre en un esquema de mayor, se llaman cargos u abonos lo que tú estás registrando. ¿Qué es cargar? Significa registrar una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, registrarla en el lado izquierdo de la cuenta. Abonar significa registrar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir, registrarla en el lado derecho de la cuenta. Volvemos a nuestro esquema. Ya habíamos dicho que el lado izquierdo es el debe, el lado derecho es el haber. Del lado izquierdo está el cargo, en el lado derecho está el abono. Entonces también podemos decir correctamente, cargamos una cantidad. Eso quiere decir que lo pusieron en el lado izquierdo. O abonamos una cantidad, quiere decir que lo pusimos en el lado derecho. Vamos a continuar la lectura. Movimientos. Se llama movimiento a la suma de los cargos y a la suma de los abonos de la cuenta. Basándose en lo anterior, podemos diferenciar dos clases de movimientos. Entonces, en las últimas filas del esquema tenemos una línea final, si se dan cuenta. Entonces, toda la sumatoria de estas anotaciones son los cargos y el movimiento es la sumatoria de todos estos cargos y en abono también son la sumatoria de estos abonos. A eso se refiere. No queremos abrir esto. Seguimos. Movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta. Entonces, si yo sumo todos los cargos, ya digo que es movimiento deudor y es correcto. Movimiento deudor es la suma de los abonos de una cuenta. Si yo sumo todos los abonos, es movimiento de acreedor. Saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor. En virtud de que existen dos clases de movimiento, deudor y acreedor,
La diferencia puede ser mayor en uno u otro lado de la cuenta. Entonces habrá dos clases de saldo, que son saldo deudor. Una cuenta tendrá saldo deudor cuando el importe del movimiento deudor sea mayor que el importe del movimiento acreedor, o bien cuando la cuenta únicamente haya recibido cargos. Saldo acreedor. Una cuenta tendrá saldo acreedor cuando el importe del movimiento acreedor sea mayor que el importe del movimiento deudor, o bien cuando la cuenta únicamente haya recibido abonos. Y cuenta saldada, se dice que una cuenta saldada cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor. Bueno, esto es lo que dice la lectura. Entonces los elementos que tienen un esquema de mayor o un esquema T sería primero el nombre de la cuenta. Las partes de la cuenta son cargo y abono, movimiento puede ser deudor o acreedor, saldo puede ser deudor y acreedor o cuenta saldada. Ya nomás leemos este último párrafo y empezamos a hacer un ejemplo. Esquema de mayor. El esquema de mayor es la representación más simplista de una cuenta, además de ser obligatorio el uso de un libro mayor o mayor general, ya que sin importar el método de registro que se emplee en una empresa, esta debe llevar el mayor, que será en su representación física un cuaderno empastado con hojas debidamente foliadas y que cuentan con un rayado especial donde se registran los aumentos o disminuciones de cada cuenta manejada. Este rayado especial nos permite la anotación comprensible, clara y ordenada de cada uno de los siguientes datos. Ok, el esquema de mayor también, ya cuando es una contabilidad más avanzada, en este curso no lo vamos a ver, no vamos a ver el libro mayor ni el libro diario. ¿Por qué no vamos a ver el libro diario mayor? Bueno, por estas razones. Para empezar, el libro mayor se utiliza en les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Ok, les comentaba que el libro mayor lo vamos a utilizar en un curso más avanzado. Por lo pronto no lo vamos a utilizar porque es un poquito más profundo llevar la contabilidad con un libro mayor. Ahorita para que ustedes entiendan a registrar operaciones se empieza ahora sí que desde cero. Y primero es el esquema. Ya esto nomás es información adicional para que ustedes sepan de qué trata. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a empezar con esto. Ustedes, obviamente en forma presencial, yo les doy muchísimos ejercicios y ustedes lo hacen, obviamente, con las hojas que mencioné, que les mostré aquí. Estas en la vida académica lo hacen así. Pero bueno, como estamos virtualmente, voy a hacer un esquema. Aquí tenemos dos ejemplos primero. Primero tenemos un esquema de mayor o de T. Aquí está el diseño. Entonces, primero dice aquí nombre de la cuenta. Aquí va un nombre de una cuenta. Todavía no, en los videos no les he enseñado cuáles son, pero aquí va uno. Y ya que lo pongas, pues lo pones, ¿no? Dice la definición que todas las anotaciones que se ponen del lado izquierdo, este es mi izquierdo, se llaman cargos. Entonces, en este ejemplo tengo 100,000 pesos cargados, 30,000 pesos cargados y 50,000 pesos cargados. Los cargos siempre se van a poner en el lado izquierdo. También acuérdense que el lado izquierdo también se llama debe. En el lado derecho voy a poner todos los abonos. En este ejemplo no hay abonos. Entonces no pongo nada. Lo dejo en blanco. Después dice movimiento deudor, en este caso, dice que es la sumatoria de todos mis cargos. 100,000 pesos más 30,000 pesos más 50,000 pesos me da 180,000 pesos. Tengo un movimiento deudor de 180,000 pesos, es decir, la sumatoria de todos los cargos de esta cuenta. No tengo nada en el lado derecho o en el haber, entonces no es necesario hacer absolutamente nada. Después sigue el saldo deudor. ¿Qué es el saldo deudor? Es la diferencia entre los movimientos. En este ejemplo, no hay forma de restarle a nada, porque en el movimiento acreedor no hay nada. Mas, sin embargo, en el movimiento deudor hay 180,000. Es obvio que mi saldo deudor va a ser 180,000.
Otro ejemplo, igual nombre de la cuenta, en este caso no tiene, pero aquí tengo mis abonos, 120,000, 10,000, 20,000. Lo tengo en el lado del haber, lado derecho. La sumatoria de todos mis abonos me da el movimiento acreedor. 120,000 más 10,000 más 20,000, 150,000. No tengo con quién restarle, entonces siguen siendo los 150,000 y eso sería saldo acreedor. Otro ejemplo más. Primero, nombre de la cuenta, en este caso no le hemos puesto. Realizo todos mis cargos, 120,000, 60,000, 20,000. Todos mis abonos, 110,000, 30,000, 10,000. Ahora tengo que sacar movimientos, es decir, sumatoria de todos los cargos y los abonos. Empiezo con los cargos. 120,000 más 60,000 más 20,000, 200,000 pesos de movimiento deudor. Tengo que realizar lo mismo en el abono. 110,000, 30,000, 10,000 y la sumatoria de mis movimientos pero acreedores son 150,000. Entonces ya tengo dos movimientos, el deudor y el acreedor. La definición dice, ocupo sacar un saldo y dice que la diferencia entre movimientos me sale mi saldo. Entonces, en este caso, 200,000 pesos, movimiento deudor, menos 150,000 pesos, movimiento acreedor, me quedan 50,000 pesos. Pero queda en saldo deudor. Ustedes se van a preguntar, bueno, entiendo que los movimientos son las diferencias entre la sumatoria de los cargos y abonos, pero ¿cómo yo voy a saber si va en saldo deudor o en saldo acreedor? Siempre el movimiento que tenga mayor dinero es el saldo al que corresponde. Por ejemplo, el movimiento deudor tiene 200,000 pesos. Movimiento acreedor tiene 150,000 pesos. Entonces, la mayor diferencia se va al movimiento deudor. Entonces, es saldo deudor. 50,000 pesos. Entonces, así puede quedar en los ejercicios que hagamos. O puede quedar como los de arriba. Son correctos. Siguiente ejemplo. Igual, nombre de la cuenta. Sus cargos, 110,000, 30,000, 10,000 y 150,000 de movimiento deudor. Pero tenemos abonos. 130,000, 20,000, 30,000. La sumatoria de los movimientos, pero en este caso acreedor, me da 180,000. Movimiento acreedor. Pero tengo que hacer diferencias. Entonces, 180,000 menos 150,000 me quedan 30,000 de diferencia, es decir, mi saldo acreedor. Pero también hay otro ejemplo que puede pasar. Tengo de cargos 170,000, 80,000, 50,000. De abonos tengo 140,000, 60,000, 100,000 pesos y el movimiento acreedor 300,000 pesotes. Si se dan cuenta, en este caso, los dos movimientos son totalmente iguales. Quedan en 300,000 pesos. Entonces no puedo quitarle a uno y a otro. Queda en cero. Cuando queda en cero, se le llama cuenta saldada. Es decir, si el nombre de la cuenta hubiera sido a lo mejor tal vez una venta, que dice que en este caso te hubieran pagado los 300,000 pesos. Estos serían los ejemplos para comprender el esquema de mayor y el esquema T. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, pero a ver si ya le podemos poner un nombre. Ok, vamos a comenzar. Este es un ejemplo para que vean cuál es el nombre de la cuenta y cómo es que queda. Nombre de la cuenta, caja. En este caso, la cuenta se llama caja. Y la ponemos. Del lado izquierdo se van a poner todos los cargos. Del lado derecho, todos los abonos. No es necesario que le pongas aquí el nombre. Se supone que te lo debes de saber. No vas a poner aquí abonos y ahora sí todas las anotaciones. Aquí se ponen nada más las cantidades en este caso.
Entonces en caja tenemos 142.200, 83.150, 45.200, 63.800 y 95.000 pesos de puro cargo. Pero también tenemos el abono. Tenemos 31.000, 24.000, 83.120 y 6.000 pesos. La sumatoria de estos dos movimientos, el movimiento deudor te sale 429.350. En el movimiento acreedor sale 144.120. ¿Cuál es mayor de estos dos? Es obvio que el mayor es el movimiento deudor de 429.350. La diferencia entre estos dos es el saldo de la cuenta. Entonces, en el saldo de la cuenta quedan 285.230 pesotes. Este es un ejemplo. Cuando tengan los esquemas de mayor o esquemas T, les recomiendo que empiecen a abreviar los movimientos. No pongan movimiento deudor en completo. Con que pongan MD se entiende. O MA, o SA, o CB. Otro ejemplo. Bancos. Cargos. 159.800, 34.100, 26.700, 19.100, 19.640. Son todas las anotaciones del cargo. Y en total la sumatoria me da de 259.340 pesos. Más sin embargo, tenemos muchísimos abonos. 42.150, 12.500, 17.500, 6.500. En total, 78.650 pesos. La diferencia siempre se va a ir al lado mayor. Entonces, en este caso, 259.340 menos 78.650, pues quedan saldo de deudor 180.690. Después sigue en este caso mercancías, le vamos a cambiar el nombre por inventarios. Vamos a suponer que es la cuenta de inventarios. Del lado izquierdo tengo mis cargos, que son 405.000, 82.400, 13.200, 19.800, 65.000 pesos. Si yo realizo la sumatoria de esas cantidades, la cantidad se pone en movimiento deudor. Y espero hacer ahora todos los registros de todos los abonos. 19.600, 16.300, 15.100, 9.400, 8.300. En total, 68.700. Después, clientes, es otra cuenta. Se cargan 112.000, 35.000, 46.500, 59.900, 68.700. La sumatoria de estos sería, la sumatoria de estos se suma y lo pones en movimiento deudor. Del lado derecho del cliente, que es el haber, haces la sumatoria. En total salen 59.400. La diferencia entre 322.100 menos 59.400 es la diferencia que te quedarías, con un saldo, al menos en cliente, de 262.700. Y ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, proveedores. Tenemos tres cargos, 28.200, 13.150, 16.900. Me da un total de 58.250 pesos. El movimiento acreedor, pero el cargo, el abono son 128.200, 49.150, 73.100. Entonces, 250.450 pesos. La diferencia son 192.200. Después, documentos por pagar. 1.500, 14.500, 15.400, en total 44.900. En el abono, 60.000, 29.800, 23.400. Igual a 113.200. Diferencia 68.300. Gastos de venta. La sumatoria de todos los gastos de venta son los 40.000, los 65, los 9.600, los 15.200. Igual a 129.800. Ya cada quien, si lo da o no lo da, tú debes de cumplir. Después, productos financieros, 8.500, 900, 500, 750. Abono, 10.150. Entonces ya no gastaría dinero, sino solamente en la pura tarjeta. Y por último ejemplo, equipo de transporte. Del lado izquierdo es el debe, del lado derecho es el haber.
o también conocidos como cargo y abono. En el equipo de transporte tenemos que del lado izquierdo tenemos 100,000 pesotes. Del lado derecho tenemos otros 100,000 pesotes, a lo mejor en deuda. Entonces, en este caso la cuenta está saldada. Ni el trabajador me debe, ni yo le debo. El equipo de transporte se compró en 100,000 pesos y posteriormente se vendió también en 100,000 pesos. Ya la diferencia pues va en tachitas, ¿no? Aquí, doble cruzado. Esto sería en lo que es el esquema de mayor. Entonces, para la siguiente clase ya sería bueno aprenderse lo que son las cuentas y empezar a desarrollar poquito a poquito la computadora para realizar las operaciones. A eso se refiere. ¿Dudas? Para los que están de manera virtual, pues nada más un mensaje y con gusto lo contesto. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. Bueno, sería todo. Ya en la próxima clase vemos las cuentas que existen y tratar de aprendérselas. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.